descansando el sábado un ratito. Ah, buenazo, buenazo que descanses. Yo estaba como full cosas que hacer, pero ya quiero descansar también después de la clase. Ya termina todo, así que... Y bueno, pues ya en un par de minutos vamos a comenzar la clase. De repente nos pueden comentar aquí quiénes son, de dónde, de qué universidad, o de qué ciudades vienen, ¿sí? Nos pueden comentar por audio, sería genial. Si no, por el chat también puede ser. Y a las 5 en punto, a las 4 en punto comenzamos la clase. ¿Parece? A ver. De repente, Miguel Hoyos, ¿me escuchas? ¿Te gustaría comentarnos de dónde vienes y de Hola qué Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te hablo desde Chiclayo, un gusto. Ah, genial, es de Chiclayo. ¿Eres de los USAT, Miguel? No, egresado de la Pedro Ruiz Gallo, una nacional. Ah, genial, genial. ¿Y cómo así te enteraste de la clase? Por su página de fanpage. Ujú. ¿Y qué es lo que te interesó de la clase? Eh, bueno, con el tema de rinoceros sí domino un poco, pero no, en realidad lo he aprendido ha sido más, esas de internet. Sí me Ah, gustaría llevar el curso y bueno, me interesó la clase de hoy día, así que aquí estoy. genial, genial, Miguel. Un gusto, pues, a ver si te matriculas en el taller de Grasshopper, ¿no? Que claro, Rhinoceros es el software, pero Grasshopper es el plugin que se ha vuelto más importante que el software, ¿no? Donde se pueden hacer este Exacto, tipo de arquitecturas paramétricas. Así que bienvenido, Miguel. listo. Genial. De repente conversamos después, así cualquier duda, comentario, nos puedes escribir acá al chat y después lo conversamos durante la clase. También puedes hacer las preguntas si quieres, levantar la mano y hacer las preguntas. Así que genial. Listo, Arturo, gracias. Gracias. Marian Arquiñejo, Mariana Arquiñejo, ¿de repente quieres comentarnos? Uy, creo que no tiene audio. Ya. De repente, Yajaira, ¿nos quieres comentar, por favor? ¿De qué universidad vienes? Bueno, de Lima, en realidad, sí, recién voy a empezar, pero me parece interesante ir viendo, ¿no? Qué tipo de programas hay y todo eso. Ah, genial. O sea, recién vas a empezar la carrera de arquitectura. Sí, bueno, como que estoy pensando. Ah, ya, estás pensando, ¿de qué ciudad eres? O bueno, eres de Lima, ¿no? Me dijiste. Pero ¿a qué universidad te gustaría entrar? A la Ricardo Palma. Ya, genial, genial. Ahí tienen un desarrollo también interesante en el taller de Baraco. Y no es exactamente diseño paramétrico, o no estoy seguro con cómo será ahora, pero hace unos años no era tanto diseño paramétrico, pero tenía mucha relación con eso, ¿no? Y ahora el Grasshopper ayuda a que el diseño paramétrico se haga de una forma más sencilla, más rápida, ¿no? Porque también había diseño paramétrico sin computadoras, pero ahora con el software es mucho más rápido y se pueden hacer muchas más cosas. Así que bienvenida, Yajaira. Y bueno, les damos las bienvenidas a todos a la clase libre de hoy. Yo soy Arturo Gutiérrez, soy CEO de Alima y estamos hoy día en la clase libre que vamos a hablar sobre arquitectura contemporánea, el edificio de Bessel, del arquitecto Thomas Heatherwick. Es un arquitecto británico, muy interesante su obra, la verdad, se lo recomiendo que lo busquen, tiene algunos videos en YouTube y también tiene una conferencia TED eh, que es muy buena, ¿no? Sobre lo muestra su obra. Bueno, él no es arquitecto en realidad, él es un diseñador. Él es un diseñador que bueno, o sea, que hace cosas tan interesantes que ha empezado a hacer edificios ya gigantes, como este edificio de Bessel, que ha costado 150 millones de dólares y es básicamente un objeto como una escultura, ¿no? Pero que una escultura que se puede recorrer, ¿no? Como un espacio público. Entonces, y bueno, es un edificio a mí me encanta y es un edificio también que es muy controversial, ¿no? Pues mucha gente está a favor, está en contra, lo aman o lo odian y es así, y es súper interesante. Un poco lo que pasó tal vez con la Torre Eiffel en 1800 en París, que había mucha gente que se opuso también a la Torre Eiffel, también acá en este caso hay mucha gente que se opone a este edificio en Nueva York. Sin embargo, esto es interesante de un proyecto, ¿no? Cuando da mucho que hablar. Y bueno, hoy día vamos con Ernesto, que es el profesor de la clase, vamos a entender su lógica de diseño paramétrica, va a enseñar también un poco del software, de cómo se hace esa definición, y también nos va a explicar un poco sobre su construcción, pues
Alguien me había silenciado. Yo dije, Ya, no, cambia. mencionaba que este edificio, ya se me está yendo, que este tipo de edificios de diseño paramétrico con herramientas informáticas están ligados siempre a la fabricación digital con máquinas, ¿no? Entonces pueden ser fabricación con robots, o fabricación con cortadoras láser o con fresadoras que son computarizadas, manejadas por computador. Entonces vamos a ver también ese tema de la construcción. Y bueno, bienvenidos. Bueno, este curso, esta clase libre es de, parte del taller de nuestro taller, eh, ay, ¿cómo se llama? Taller de diseño paramétrico con Grasshopper. Se me están yendo las cosas así. Creo que ya es hora de descansar el domingo. Entonces le muestro acá el taller de diseño paramétrico con Grasshopper, ¿sí? Este taller, bueno, tiene una duración de 15 horas de clases en vivo, son 5 sesiones de 3 horas cada una, con 6 horas de tareas prácticas personales, que son tareas que se llevan para la casa, para que lo hagan, son horas de vuelo que necesitan de práctica, para que después regresen a la clase, a la asesoría, a la última clase que es la asesoría, para que hagan las preguntas necesarias para profundizar más en sus proyectos, ¿no? Los proyectos que están desarrollando. Son 3 horas también de asesoría, en total son 24 horas académicas, que es por lo que damos el certificado, ¿no? De EA Lima. Entonces, el costo del taller es 790 soles, sin embargo, estamos ofreciendo un 25% de descuento para los estudiantes, ¿sí? Y para los que se matriculen hoy día, hasta las 12 de la noche, se los dejamos a 250 soles. Así que aprovechenlo, porque hoy día hasta las 12 de la noche hay ese descuento que es mayor, ¿no? Si desean llevarlo, si desean llevarlo próximamente, ¿no? El nuevo horario empieza el viernes 14 de mayo y van a ser viernes y sábados de 7 de la noche a 10 de la noche y bueno, finaliza el viernes 28 de mayo, ¿no? Y además de lo que pueden aprender en la clase con Ernesto, que justamente Ernesto es uno de nuestros profesores de Grasshopper, lo que pueden aprender en esta clase, también les damos videos adicionales sobre diseño paramétrico, y bueno, pueden ver también la clase libre que tenemos. Tenemos algunas clases libres que estamos editando, y acá pueden ver una de ellas, que es Desarrollo de Principios Físicos, una anterior clase libre hecha por Eric Maldonado, por Yaruska Márquez y por Ismael Acuña, que también son profesores de acá. Pero también van a tener videos adicionales como para que practiquen, ¿no? Para que practiquen algunos temas de Grasshopper. Y además, al final, la idea es que este taller sea personalizado y se enfoque en los intereses de cada uno, ¿no? Si a alguno le interesa hacer un tipo de diseño, se le enseñan los plugins necesarios para ese tipo de diseño. Y así, pues, ¿no? Entonces, están invitados todos. Ya saben que tenemos la oferta hasta hoy día las 12 de la noche, 250 soles, ¿sí? Así que, bueno, ¿podemos comenzar, Ernesto, de repente? Ya, Arturo. Sí, Perfecto. voy a compartir ahora la pantalla. Ya, genial. Ya. ¿Se ve, Arturo? Sí, se ve bien. Se ve bien. Aunque se ve en doble cara, ¿no? Ah, está compartiendo. Sí, está compartiendo toda tu pantalla, pero... Ya voy a dejar de compartirlo en mi tele. Yo lo Ah, ya. conecto a mi tele Dale, dale. para poder compartirlo acá de frente a la laptop. Ya, claro, esperamos, no te preocupes. Sí, un segundo nomás. Y cualquier cosa, chicos, pueden escribirnos aquí, las consultas, y de repente después les damos pase para que lo hagan con voz. O si desean, pueden levantar la mano. Ya saben cómo levantar la mano y pueden preguntarle directamente en la clase a Ernesto. O sea, la idea es que sea algo fluido, no se cohíban de preguntar. La idea es que hayan preguntas siempre y que se pueda generar una conversación más que una clase maestra, más que una clase en la que solo el profesor habla. La idea es que eso sea una conversación. Así que bienvenidos todos. Stephanie, buenas tardes, Stephanie. Bienvenida. Y y ya, entonces, ya saben, cualquier cosa también nos pueden escribir. Tienen el contacto de EA Lima y ahí les puede responder Isaac Ramírez, que es nuestro community manager. Me dicen, Sarita Gómez, acabo de ingresar a la escuela, ¿pertenece a alguna universidad? No, somos una startup, Sarita. Somos una startup, que es una escuela, es una EdTech, que se encarga de dar cursos online enfocados al diseño, a la arquitectura y al diseño digital.
Entonces, yo soy Arturo Gutiérrez, soy CEO de EA Lima. No estamos relacionados a una universidad, pero queremos relacionarnos a muchas universidades en realidad. Tenemos convenios con algunas universidades en las cuales sus estudiantes tienen, claro, un descuento mayor con nosotros. Y también hemos invitado a estudiantes de otras universidades a que den conferencias acá sobre sus proyectos de fin de carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que no seamos una universidad para relacionarnos con todas, ¿no? Con todas las que podamos. No solo de Perú, sino también internacionalmente. Así que, bueno. Entonces comenzamos, Ernesto. Sí, dame un segundito que la presentación, ahorita que he Dale, dale. cambiado de pantalla, se ha vuelto rara. Así, dame un segundo nomás. Ahorita lo No, busco. no te preocupes, no te preocupes. Y bueno, de repente, nos pueden comentar por aquí también, presentarse. De repente, Stephanie Zabaleta, ¿nos cuentas de dónde vienes? Podemos conversar un rato, ya que tenemos unos minutos. Déjalo que se vea. Allá, un momento. No te preocupes, esperamos. Aquí, ahí conectas tu audio. Hola, disculpen. Sí, soy hombre. Es Ah, Steve. perdón, Steve, lo leí Sí, no, no rápido, se de verdad. preocupe. Eh, buenas Bueno, tardes, buenas tardes. Sí, buenas mi nombre es tardes. Steve Zabaleta. Soy de aquí de Lima. Estudio en la Universidad Privada del Norte. Ah, Y sí, genial, ujú, sí. genial. ¿Y en qué ciclo estás, Steve? Me quedé en cuarto ciclo, pero lo tuve que parar por la pandemia. De hecho, estoy Sí. pensando ya en retomar mis estudios en agosto. Ah, Ya, ya, ya ahora buenísimo, sí. buenísimo. Sí, sí, ¿Y, sí. y qué es lo que te interesó de la clase, Steve? El diseño orgánico, la verdad, creo que muchas veces a nosotros tanto como en Revit o en SketchUp, como que el diseño es muy, no sé cómo decirlo, ortogonalizado, por así decirlo, ¿no? Es muy recto, entonces, al mencionar orgánica, arquitectura orgánica, pues sentí que se podía volar un poco más, ¿no? Pero la cosa es saber Claro, cómo claro, hacerlo con las herramientas. Y también me claro. habían hablado de Grasshopper, ahorita tengo Rhino, y me dijeron que Grasshopper era como una extensión, ¿no? De Sí, Rhino. Grasshopper Entonces, es un plugin, pero viene con ujú. Rhino, ¿ah? O sea, en la versión 6 y Ah, 7 viene ya incluido en Rhino. yo tengo Y la séptima, creo, si no me equivoco. ya ahí Ajá. viene incluido Rhino, incluso vienen varios plugins de Grasshopper que son buenos, Ah, porque el perfecto. Grasshopper lo interesante es que se ha vuelto más importante que el programa que es Rhino, pues porque es algo más Mm, interesante. Entonces, claro, claro, claro. oficinas como Vic o como Zaha Hadid o como Heterobic Studio también Lo usan utilizan. Grasshopper, pues, ¿no? En combinación también con un software BIM. Entonces, en Grasshopper hacen el modelo, por ejemplo, BIM, en Grasshopper hace el modelado, el diseño, pero después cuando lo van a construir lo pasan a BIM, a Revit o a Archicad, y ahí o sea, lo detallan para la construcción, ¿no? Entonces, es bien interesante todo esto. Y bueno, bienvenido, pues, Steve. Un gusto conversar Muchas contigo. gracias. Ujú. Sí, justo reforzando lo que dice Arturo, ayer estábamos conversando con una de las alumnas, Carol, que no sé si estará por acá, que ella trabajó en Europa y trabajó una vez con Jean Nouvel, y hace 10 años ya estaban usando el Grasshopper, ¿no? De una manera un poco arcaica, pero ya lo estaban usando. Entonces, creo que es un llamado de atención para que no nos quedemos atrás y todos podemos meterle un poquito de punche al tema paramétrico, Sí, claro. porque no saber Grasshopper de aquí a unos años ya va a ser una desventaja profesional, ¿no? Entonces, eso es mejor Sí, estar un poquito totalmente. adelantados. Lo que pasa es que también con los parámetros y combinado con BIM es súper potente. En realidad, ya Jaira, te cuento la historia. Grasshopper lo hizo, o sea, tengo entendido que lo hicieron gente que habían desarrollado AutoCAD y que no estaban contentos con AutoCAD. Entonces quisieron desarrollar Grasshopper y es una opción a AutoCAD. Es mejor porque no es tan pesado, es mucho más rápido. No Grasshopper, sino Rhinoceros, ¿no? Es mucho más rápido y te dio la opción, le dio la opción a más desarrolladores a que hagan a que hagan Grasshopper, ¿no? Que ya se ha vuelto más importante incluso que Rhinoceros. Entonces, en vez de usar AutoCAD, tú puedes usar Rhinoceros. Te hace la vida más fácil, la verdad. No se te cuelga la máquina, no hay fatal error, ¿no? Y bueno, y Grasshopper se puede usar con Archicad y ahora la versión 7 también se puede usar con Revit, ¿sí? Entonces, la idea es que, claro, como hace Vic, ¿no? Haces el proyecto en Grasshopper y después lo pasas para construirlo, lo pasas a Revit, porque Revit, o mejor dicho, Archicad, ellos lo hacen con Archicad, ¿no? Pero la idea de un software BIM, que es Archicad o Revit, es que se pueda gestionar mejor la construcción, ¿no? Que se pueda gestionar la información de la construcción y te lo hace mucho más eficiente. Claro. Y ahora sí, Arturo y chicos en general, vamos a empezar la presentación. Y ahora los problemas técnicos ya se solucionaron. Ya, perfecto. Ya. Vamos a tratar
no de una manera tan abierta, digamos, ¿no? Es interesante lo que nos decía Arturo, que es un proyecto polémico y que tiene varias aristas, que es justamente lo que se busca con un proyecto arquitectónico público, sobre todo. Pero vamos a enfocarnos más en la aplicación del parametricismo, tanto como teoría, así como técnica, y qué respuestas y qué preguntas surgieron, ¿no?, con el proyecto de Bessel. De hecho, el proyecto de Bessel es bastante fácil de ubicar. Está en la Plaza Hudson, ahí en Nueva York, que era antes un barrio portuario, pero que más o menos han encontrado un momento de auge inmobiliario. Hay un plan para reorganizarlo y volverlo un centro cultural, un centro social a nivel global. De hecho, atrás está el edificio de Dealer Escofidio, el Shed. Entonces son un montón de arquitecturas que juntas como que están dinamizando la zona. Y claro, es fácil ubicar al Bessel, pero no es tan fácil definirlo, ¿no? Como también estábamos conversando al inicio. Entonces uno lo puede llamar espacio público, lo pueden llamar edificio, lo pueden llamar eh, land art por la escala o arte público de repente. Entonces cuando surgen esas preguntas, están bastante ligadas, uno, a su falta de programa, a su falta de uso inmediato, y dos, también están ligadas a la escala, ¿no? Justamente esa escala que les permite a los visitantes del Bessel estar inmersos en este sistema de circulaciones y de miradores constantes, y que al mismo tiempo uno puede ver a través del edificio de la ciudad de Nueva York. También es el mismo criterio por el cual mucha prensa lo juzga y lo malinterpreta de repente, tildando de oversized, ¿no? De desescalado, de un elemento que no está bien ubicado, no solamente a nivel geográfico, sino también bien pensado a nivel de para qué, ¿no? Y al final y al cabo, esa es la pregunta que a veces busca responder Heatherwick cuando lo entrevistan, ¿no? Entonces, esa es un poco la pregunta que vamos a resolver, ¿no? La idea es aquí tratar tanto la teoría como la práctica. Y el primer tema que vamos a conversar es cómo el diseño paramétrico conceptualiza el proyecto, ¿no? Cómo Heatherwick encuentra una justificación en el parametricismo para poder abordar estas inquietudes o estas problemáticas que él plantea. Y él habla bastante del aspecto histórico o los referentes históricos que él utiliza, que son estas escaleras continuas en Rajasthan, en India, que son para llegar a los pozos de agua, ¿no? Entonces él las ubica, las visualiza y claro, no enfatiza explícitamente que son una función infraestructural, porque al final aquí sí había un uso, que era el hecho de bajar y recoger agua, pero creo que no lo dice porque quiere que nos fijemos más que nada en el aspecto artístico, en el aspecto casi espiritual, el hecho de tener tantas escaleras continuas que bajan al mismo punto, ¿no? O sea, esto pudo fácilmente haber sido una gran escalera amplia de escala, digamos, pública, que la gente baja con sus baldes y los sube, ¿no?, en una sola gran escalera, pero se optó por este patrón bastante como que folclórico y repetitivo, ¿no? Y no es algo puntual de Rajasthan, también se da en Chanbaori y en varios pozos de agua en la India, con variaciones geométricas, claro, pero ya se comienzan a tender puentes formales entre estos referentes de la India con el Bessel, ¿no? Un poco la lógica de cómo subir, o de subir como rito, como espiritualidad, ¿no? Y por otro lado, en la cultura occidental, dejando de lado de la cultura oriental, también vemos referencias acerca de la circulación, ¿no?, el desplazamiento vertical entre cotas, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Si en Asia tenía una connotación infraestructural, en Europa tenía una connotación, digamos, utópica, ¿no? O narrativa, o fantasiosa, o de ficción, como eran los dibujos de Piranesi, en los cuales toda esta situación caótica de cotas desniveladas se resolvía mediante este laberinto de escaleras, ¿no? O también en los dibujos de Escher, ¿no? Entonces, aquí ya se desinhibía de la función, y los artistas europeos ya apelaban a la propia experiencia de bajar y subir, o de la continua aparición de escaleras a lo largo de toda la trama, de toda la espacialidad. Entonces creo que ahí es donde Heatherwick se da cuenta que si bien hay un potencial interesante a nivel de espacialidad en el sentido de las escaleras indias, esta situación ya se ha tratado en la pintura de una manera desinhibida, ¿no? Pero claro, no es fácil tratarlo en la arquitectura porque el papel lo aguanta todo, ¿no? Para el papel, contra el artista, igual el arte, ¿no? O sea, ya por ahí surge un poco la solución para los artistas. Pero la arquitectura involucra tantos agentes, tantos actores, y el dinero de tanta gente en general, que no es tan fácil traducir estas intenciones fenomenológicas a la arquitectura, ¿no? Entonces es ahí donde Heatherwick plantea un poco la repetición de lógicas de diseño como la herramienta por la cual él va a poder acceder a esta espacialidad que se veía en la India, que se veía en Escher, ¿no? No es necesario hacer cosas aleatorias ni cosas artísticas, sino es deformar la geometría
mediante un sistema de reglas que nos permita acceder a las mismas situaciones. Entonces, no solo nos facilitaba la vida a nivel geométrico, o sea, creo que esa es una imagen bastante clara de que estamos hablando de un bowl al cual se le han hecho operaciones geométricas y del cual ha terminado saliendo el bezel, sino también cómo estas operaciones tan sencillas y tan repetitivas o predecibles hasta cierto punto, porque esto, si se dan cuenta, es la deformación de un módulo hexagonal repetido varias veces, no deja de tener un impacto a la escala antropométrica interesante, ¿no? O sea, de hecho, la escala es como la herramienta más útil, ¿no? Este bowl a escala chiquita es un elemento casi risible, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en la casa de mi abuelita vi un bowl con el mismo diseño del bezel, igualito, o sea, con el mismo patrón de hexágonos y todo. Entonces, cuando ya llegas tú y te chocas con la escala del bezel, donde comienza a tener sentido todo este argumento de la espacialidad, del parametricismo, de cómo yo puedo hacer la experiencia de Esker construible y barata y replicable. Y justamente esa es la respuesta, ¿no? El parametricismo al final termina siendo la solución económica y la solución técnica que nos permite replicar dibujos o pasar dibujos de 2D al 3D, ¿no? Mediante la escala y mediante también el uso de la tecnología. Y es así también como nos decía Arturo acerca del bezel como un sistema constructivo, ¿no? Esta facilidad de modularlo nos permitía transportar el bezel desde la factoría o desde la siderúrgica donde se ensamblaban y se soldaban estas piezas por medio de barco, por medio de piezas, e irlas ensamblando paulatinamente, ¿no? Irlas conectando y poco a poco ir armando el bezel en un sentido progresivo, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, aquí, como ven, las uniones son soldaduras, pero si hubieran sido pernos, bueno, por una solución estructural habrán decidido hacer la soldadura, pero si hubiesen sido pernos, es interesante pensar cómo el bezel como sistema constructivo pudo haber sido una estructura más itinerante de repente, ¿no? Y cómo pudimos haberla visto ejecutada en distintos lugares y haber podido compartir esta experiencia que nos la presenta Heatherwick en base o como un sistema geométrico o un sistema de situaciones continuas eh, vista en otros lados, ¿no? Porque justamente, claro, esa es de repente una de las críticas que se le podría hacer al Bessel, su genericidad, pero es que no es el tema que trae a colación, ¿no? No es algo con lo cual se entrometa, ¿no? Bessel también es un poco una obra manifiesta de una idea, probablemente sea de esta idea de la experiencia de subir y bajar escaleras, que se puede dar el lujo, de repente su ejecución es tan brillante en algunos aspectos que se puede dar el lujo de repente de no estar respondiendo a una especificidad territorial, ¿no? Entonces creo que eso también es una de las características del diseño paramétrico en general, ¿no? Que a veces tiene agendas que priorizan aspectos sobre otros. Entonces ahí podemos ir teniendo un Y creo poco que creo que es interesante que esto sea realmente un hijo de de la globalización, ¿no? Porque el diseño se hizo en Londres, la fabricación se hizo en Italia y el lugar estaba en Nueva York, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo bueno, muchas partes del mundo se congregan para hacer este tipo de diseño, ¿no? Y claro, como diseño genérico también tiene un valor, ¿no? O sea, nos han enseñado en la facultad que todo edificio tiene que estar relacionado a su contexto, pero hay cosas que no necesariamente, ¿no? Como la Torre Eiffel también, ¿no? O sea, la Torre Eiffel no está relacionada a su contexto, pero ha creado el contexto, ha creado toda una cultura, toda una imaginería que a este edificio, por ser nuevo, todavía le falta, ¿no? Pero en el tiempo es muy posible que cree lo mismo. claro, claro, como dice Arturo, a veces lo genérico genera una marca, ¿no? Digamos, eso es un poco también lo que puede uno pensar cuando ve el Bessel, pero ya hemos visto que a nivel de aporte académico a la historia de arquitectura también tiene sus nexos o sus lazos con la historia y con las aspiraciones que ha tenido el ser humano a nivel experimental, o sea, de experiencia a lo largo del recorrido de la disciplina arquitectónica, ¿no? Como teoría. Entonces, claro, se cumplen varios factores y justamente es ahí donde es enriquecedor conversar o traerlos a tema, a colación, para poder tratar, ¿no? O sea, de repente, como dice Arturo, es genérico y está bien que sea genérico, pero no se queda ahí y comienza a explorar nuevos temas, ¿no? Nuevos campos. Entonces, eso es lo que hace interesante un proyecto, que tenga varias capas. Y eso es un poco un resumen de la fase teórica del parametricismo como una herramienta que ha permitido fisicalizar o facilitar la ejecución de una fantasía, ¿no? Que era lo que era en los grabados de Piranesi o de Esker, ¿no? Ahora, también podemos hablar del parametricismo como herramienta técnica, ¿no? Como instrumento ya no de
de concepción o de llegar a un punto de formalidad, sino también cómo es el desarrollo paso a paso de esta geometría tan compleja que vemos. ¿Cuáles son estas reglas que justamente es las que conversaba o decía hace un ratito que Hedwig sugiere para lograr esta espacialidad piranesiana, ¿no? Entonces, si ya tenemos un poco lo que es la geometría completa, vamos a ir paso a paso desgranando cuáles son las operaciones y vamos a empezar con lo que es la definición del volumen, ¿no? Si uno se da cuenta, sintéticamente uno tendría pensar que esto es como la mitad de una especie de bellota, ¿no? O sea, es como una especie de elipse partido en la mitad y el cual se le ha hecho una revolución, o sea que se ha hecho un giro y ha surgido esta geometría simétrica hasta cierto punto, ¿no? Entonces es un poco de lo que se parte, la concatenación de círculos a distintas cotas y con distintos radios, y cómo una superficie pasa a través de todos ellos, generando una geometría base. El siguiente paso sería el panelizado hexagonal, ¿no? Que justamente es la propiedad que nos permite generar esta misma geometría por medio de hexágonos alrededor de ello, ¿no? Poblarlo de hexágonos, digamos, o recrearlo en base a hexágonos. Y esto se logra mediante el Grasshopper, una de las herramientas o los plugins que comentaba Arturo al inicio se llama Lunchbox. Y Lunchbox lo que va a hacer es establecer o sea, está ahorita en 3 dimensiones nuestra superficie, ¿no? Lunchbox la va a aplanar virtualmente y lo que va a hacer es asignarle cuadrantes hexagonales, ¿no? O digamos paneles hexagonales y luego volverla a doblar en su sitio, teniendo como resultado esta especie de malla, que es el equivalente a nuestra geometría base anterior, ¿no? La primera, la inicial. El siguiente paso sería la definición de pasarelas. Con la definición de pasarelas me refiero a qué elementos son los que van a salir para afuera y van a salir para adentro, ¿no? Estas escaleras y también las plataformas, ¿no? Y esto se va a lograr mediante la selección de las líneas o las curvas convenientes para su offset, ¿no? Para su extrusión. En este caso, por ejemplo, he iniciado seleccionando las superiores, que si se dan cuenta son las mismas de acá, solamente que si yo solamente señalo las que me convienen, digamos, voy a poder definir cuáles son los lugares de paso para la gente que va a ir para afuera y también los lugares que van a extruirse para adentro, ¿no? Entonces, voy a borrar esto un ratito. Entonces, así vamos a definir inicialmente las superiores, digamos, ¿no? Las vías superiores, las pasarelas superiores. Posteriormente las vamos a extruir hacia adentro y vamos a generar las primeras superficies del bezel, ¿no? Y ahora vamos a seleccionar las otras curvas o las otras curvas que iban hacia abajo y vamos a hacer lo mismo, pero más hacia adentro, para generar este desfase que nos va a permitir justamente este sistema de circulación cruzado, ¿no? Entonces ya tenemos inicialmente, o sea, hasta ahí es como ya tenemos la imagen sintética del bezel, ¿no? El sistema de circulación, la geometría, la escala, el patrón hexagonal, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a revisar, si es que nos alcanza correctamente el tiempo, es cómo darle un poco más de acabado y cuál es la metodología que nosotros vamos a usar para poder atribuirle barandas, ¿no? Que son los elementos ya como que a nivel geométrico como que ya establecen el parentesco literal con el bezel, ¿no? Que el bezel es esencialmente estos elementos. Claro, las escaleras también, pero eso es como un paso que de repente no nos iba a alcanzar el tiempo hoy para desarrollar, entonces vamos a centrarnos en estos 4 ítems iniciales, ¿no? Entonces ya teníamos toda nuestra geometría conjunta de plataformas. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la silueta de toda esta geometría, que vendría a ser estas líneas negras, que son las que, digamos, que establecen dónde acaba y dónde comienza nuestra geometría, ¿no? Estas líneas negras las vamos a copiar hacia arriba, a todas, y simplemente vamos a generar una superficie entre las dos. Y así finalmente ya tenemos las barandas de toda nuestra geometría, y prendemos, o si ya teníamos prendidas todas nuestras construcciones anteriores, ya tenemos la geometría del bezel hecha digamos, rápidamente. Lo interesante ahora es, me interesa o sea, lo que me interesa a mí es que se entienda la lógica de los pasos o el procedimiento con el cual se llega a esta geometría, porque una vez que entendamos el procedimiento, alterando los inputs o la data de ingreso, vamos a poder generar distintas variaciones, ¿no? Que es justamente lo que vamos a hacer a continuación cuando nos metemos en el Grasshopper. Entonces ya tenemos nuestra bezel y ya es como un bezel en nuestra compu y la podemos poner en cualquier lado, ¿no? La podemos descontextualizar, la podemos variar y justamente es lo que ahorita vamos a ensayar. Y en síntesis, inicialmente eso sería la primera parte de la clase. Así que ahorita ya nos vamos a la parte práctica. No sé si hasta ahorita habrá algún comentario o alguna pregunta particular que quieran hacer.
Bueno, que me parece súper interesante cómo es que o sea, el diseño paramétrico se basa o sea, se basa en una secuencia, o sea, en una relación completa de todas las partes, ¿no? Cada parte puede ser diferente a la otra, o sea, puede tener un tamaño diferente, una altura diferente, sin embargo, todo eso tiene una misma genética, ¿no? Es un mismo código genético, mejor dicho. Sí, es como un lenguaje, ¿no? Como una receta, literalmente, ¿no? Claro, es Porque, una receta, ¿no? porque Y, y- de A va a B y de B va a C, ¿no? No es un desorden, es un orden que nos genera la geometría. claro, hay una secuencialidad, pero también una relación entre las partes, ¿no? Que es muy diferente a cómo se diseñaba en el movimiento moderno o incluso desde el Renacimiento, ¿no? Que se diseñaba, el Renacimiento empezó a hacer el diseño a través del dibujo, cosa que heredaron el movimiento moderno, cosa que heredan muchos arquitectos contemporáneos actualmente. Desde el dibujo, tú haces tu forma, tú haces tu objeto, y el dibujo es lo que te produce conocimiento, ¿no? La representación. Pero en el diseño paramétrico no, el diseño paramétrico es escrito, o sea, es una receta. Claro. Es la escritura, el proceso, los pasos a seguir es lo que genera conocimiento, ¿no? Y eso ya tiene o sea, ya no es representación, sino es simulación, es fabricación, ¿no? Ujú. Y una más que no me acuerdo. Pero son tres puntos, ¿no? Simulación, fabricación y, bueno, ahora me voy a acordar y lo apunto acá. Ya, Sí. dicen, Catherine Palomino pregunta, hola, ¿cuál es el sistema estructural usado en el proyecto? Esencialmente son estas piezas de las que habíamos enseñado en la parte media de la exposición, que se van apoyando constantemente en un sistema como de distribución de cargas hacia la Tierra. Y decirlo, a ver, no sé si acá tengo una elevación, de manera de arriostre en otro sentido, en los sentidos verticales, creo que también cuenta con unas especies de columnas, ¿no? No son columnas así como estrictamente como las lecorbusianas, sino son como apoyos, más que nada parece que se fueran arriostres, ¿no? O sea, para evitar las deformaciones. Entonces eso ya se ancla al suelo, más la distribución de cargas de los propios hexágonos, ya termina, digamos, de una manera estable, ¿no? Estabilizándose. Igual que en Nueva York no hay tanta sismicidad, entonces no es necesario tantos arriostres, digamos, en general, ¿no? Y en realidad todo ese naceo, ¿no? Y el sistema, o sea, lo interesante de esto es que el mismo objeto es el sistema estructural, Ujú. finalmente, ¿no? O sea, toda la forma es su estructura, todo el material con la forma es su estructura. Entonces no es que tengas columnas o vigas, es que todo ese zigzag es la misma estructura y es autoportante. Entonces, en este caso, no hay como por un lado el ingeniero estructural y por otro lado el arquitecto, sino ambos trabajan en conjunto. Si no, no podrían hacerlo, ¿no? Claro. Sí, en esencia es eso. Y además el software también te ayuda a simular estructuralmente, pues, ¿no? Porque también sin software sería muy complicado hacerlo. Gaudí lo hacía sin software, pero se demoraba muchos años también, ¿no? Sí. Las simulaciones estructurales. Y ya recordé, es simulación, prototipado y fabricación. El prototipado, alguien por ahí se ríe. Allá, Catherine se estaba riendo. Ya. Simulación, prototipado, y fabricación, porque necesitas de todas maneras prototipar para después, o sea, para probar cómo, o sea, no es el prototipado para ver la forma, no es como hacemos la maqueta normalmente, ¿no? Para ver cómo es la forma en 3D, sino es un prototipado para entender cómo se sostiene, qué materiales se Claro. pueden usar. De repente lo puedes haber hecho como que más amplio y no se sostiene, entonces lo prototipas de nuevo en una forma, en una posición óptima para que se sostenga totalmente. Entonces es un prototipado para experimentar, fallar y mejorarlo, ¿no? Y después Ujú. viene la fabricación, que ya es para construirlo. Sí. Es dotar inicialmente de estructura, ¿no? O de un sistema estructural, aunque sea, digamos, teórico, en el sentido de que esto no está calculado específicamente para el metal, etcétera. Ya un ingeniero que ve esto tiene ciertos lineamientos con los cuales puede trabajar para desarrollar la estructura, ¿no? Porque si tú no le das nada y solo le das el cascarón inicial, probablemente te va a poner apoyos por acá, columnas por allá, unos tirantes. Entonces, si uno quiere que su arquitectura tenga un cierto sentido de identidad estructural, uno tiene que plantearlo y justamente el Grasshopper nos permite dar soluciones para eso, ¿no? Porque esto pudo haber sido otro patrón, pudo haber sido octogonal, pudo haber sido de cocos, pudo haber sido miles. Entonces, Herbig decidió este seguramente porque le daba un poco más de facilidad a la hora de dividir la modularidad, ¿no?
para la construcción. Justamente había leído un libro hace unos años que lo tengo por ahí, quería mostrar lo que era sobre matemáticas, ¿no? Y mencionaban que el hexágono es la forma que, que genera más espacio con menos materia, ¿no? Ujú. Y que recién hace unos años los matemáticos, o sea, esto se ha sabido mucho durante cientos de años. Los constructores siempre muchas veces hacían sus pisos hexagonales porque tenían la intuición de que generaba, o sea, de que se podía hacer más con menos, ¿no? Y recién hace unos años los matemáticos lo han afirmado esa teoría, bueno, esa proposición matemática, ¿no? Entonces, de repente por eso también lo ha usado el hexágono, ¿no? Claro, claro, de hecho que sí. De hecho que Una optimización estructural, ¿no? de hecho que ha tenido un montón de pruebas, ¿no? O sea, yo creo que Heatherwick sí tenía un poco las intuiciones, pero de hecho que han hecho maquetas hasta por gusto, ¿no? Y más aún con la impresión 3D, que es tan fácil como que ya ejecutarlas, creo que han hecho bastantes ensayos, ¿no? Han hecho una gran serie de ensayos en general. Aquí Bruno Soto pregunta o dice, resulta más rápido la forma de construir en base a piezas, más óptimo. Bueno, aquí yo te diría que depende, ¿no? O sea, si estamos en un país no industrializado como Perú, resultaría mucho más, o sea, es más óptimo acá o más económico también hacerlo con los obreros. Cuando tienes una sociedad súper industrializada como la norteamericana, que tiene relación con Europa, mucha relación con Europa, ahí te resulta óptimo hacerlas, o sea, hacer un tipo de arquitectura que sea industrializado. O sea, depende mucho del contexto y también de la economía, ¿no? Sin embargo, el tema de la fabricación digital y del diseño digital y la fabricación siempre está ligado a la mano o sea, de las máquinas. O sea, ya no es fabricación industrial, sino es fabricación postindustrial. Máquinas computarizadas que te generan piezas y que, o sea, los obreros, las personas o el diseñador solamente están ahí para ver que las piezas se hagan bien, ¿no? Pero es muy diferente al desarrollo de piezas en serie que es parte de la segunda revolución industrial, ¿no? Tú hacías autos en serie, piezas en serie, ahora no. Acá lo que haces son piezas que cada pieza es diferente a la otra. Entonces no es que sea más óptimo o sea, de una forma u otra, sino es que es la forma de diseñar con estas herramientas digitales diferentes, nuevas, ¿no? Que son lo último que se está desarrollando, que se ha desarrollado, que se está experimentando. Aquí Ana Cristina, perdón, ¿querías decir algo, Ernesto? Sí, solo algo un poco corto, ¿no? O sea, acá se puede ver claramente el nivel de modularidad que incluso las escaleras ya están incluidas en la pieza ya. O sea, ya no hay que poner una escalera encima ni hacer un flotachado de nada. Ya todo es un solo sistema, entonces es un módulo que, claro, se deforma, como dice Arturo, pero ya está incluido todo, ¿no? Solamente acá faltan los acabados de vidrio que le ponen o de metal y ya está. Sí, claro, y eso es un rompecabezas, ¿no? Que se arma en sitio. O sea, ya está todo hecho, solo se tienes que unirlo y darle los acabados, ¿no? Claro. Aquí Ana Cristina pregunta, ¿cuál es la función del diseño del proyecto? La función bueno, si te refieres como a la programación o el uso o el fin, en general lo que le encargaron a Hedwig era hacer una especie de hito urbano, un espacio público, ¿no? Entonces, si te dan esa libertad, creo que como narraba un poquito en la parte inicial, se toman la libertad de especular, ¿no? Y creo que es algo, porque esto de la vida en diagonal o de la desplazamiento en diagonal no es un tema nuevo que Hedwig haya desarrollado, sino que otros autores ya lo han ido viendo, ¿no? Como vimos no solamente en la cultura india, también con Piranesi, pero también hay autores que pensaban que nosotros debíamos vivir en superficies diagonales, como Claude Parent, que él ya teorizaba acerca de cómo la inclinación de las superficies ya era de por sí una arquitectura suficiente como para generar experiencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Hedwig se liberó bastante, o sea, hizo un poco lo que le llamaba la atención. No perdió de objetivo hacer algo memorable como la Torre Eiffel, porque creo que este proyecto, de hecho, que está entre los más comentados no solo del 2020, sino del 2021 y probablemente va a ser de los próximos años. Y al mismo tiempo no tiene ninguna función, que es creo lo romántico del proyecto, ¿no? Que casi ha materializado lo utópico. Y justamente su forma o su metodología para materializarlo no ha sido hacer algo, digamos, a lo gaudiano o a lo Miralles, que era agarrar y tirar cosas y más o menos dibujar lo que se veía, sino más bien ha hecho un sistema que nos ha permitido parametrizar a Piranesi, ¿no? Entonces es un poco
su aproximación, según una lectura, claro, que la damos en base a sus entrevistas, ¿no? Claro, y lo valioso de esto, o sea, es que es como una escultura, ¿no? Es como una escultura que te da, que te pone un hito en Nueva York, un hito más. A diferencia de la Torre Eiffel, ¿no? Que es una escultura para mirarla. Esto es una escultura para vivirla, ¿no? Es una escultura para recorrerla. Y o sea, eso es algo súper rescatable, pero también es un gran experimento, finalmente. O sea, con todo lo último de la tecnología y el desarrollo de las herramientas digitales, ha generado un edificio enorme, porque esto tiene como 6 o 8 pisos de alto, ¿no? Sí, 8 creo, si no me equivoco. Y sí, es como dice Arturo, ¿no? Es una experiencia y es como que no existe otra cosa igual en el mundo, ¿no? O sea, creo que se puede jactar del hecho de que ha hecho algo que, no sé si decirle sin precedentes, pero ahorita es como que inigualable, ¿no? Probablemente ya en el futuro en China van a sacar 10 veces, porque en China siempre suelen copiar los hitos arquitectónicos de otros países, pero por lo menos ha sentado un buen punto de conversación para, no solo a nivel paramétrico, sino también a nivel general, ¿no? La arquitectura. Aquí Jordi pregunta, para el proceso de fabricación, ¿qué tipo de material usaron? Esto ha sido hecho en acero, ¿no? En acero, me parece que es acero Cortex, parece, pero después ponen otro tipo de acero para los acabados, ¿no? Que es un acero que tiene un reflejo. Sí, esencialmente son perfiles metálicos y como dice Arturo, han hecho justamente esta materialidad de reflejo que acá en el render rápido que hice era como un poco reflejar, ¿no? Porque la idea era maximizar esta sensación de lo caótico y justamente con los reflejos que se da en la propia arquitectura se logra confundir más al visitante todavía, ¿no? No sé si hay una foto un poco más elocuente Claro, de es, ese es como que reflejo. una exaltación de la experiencia, ¿no? Porque todos están recorriendo el edificio y tú ves el recorrido, pero reflejado, o sea, las personas reflejadas en todo el edificio y de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es como que es un edificio también para la percepción, ¿no? Ujú. Sí, y ya de ahí uno puede sacar sus propios juicios, ¿no? O sea, como la pregunta de la compañera hace un rato de cuál es su función o si es completamente estético, entonces ya esas son como conversaciones que también salen y también son válidas de darse, pero claro, acá nos estamos centrando un poquito más en la técnica, ¿no? Justamente esa es la técnica, la que hemos desgranado aquí en la segunda parte de la exposición, es la que vamos a hablar con un poco más de tecnicismo en esta último tercio de la hora que justamente también nos hablaba un compañero acerca de que tenía experiencia con el rinoceros, y todo esto ha sido hecho en base en un rinoceros, en un programa en Rhino. Y como ven, acá está toda la geometría que hemos visto, e incluso se puede dar más detalle, ¿no? Yo había preparado eh, para otras charlas un Excel un poquito más detallado con todas las escaleras que les comentaba. Acá voy a apagar el fondo un ratito. Eh, que justamente nosotros podemos llegar a darle este nivel de detalle, ¿no? Que ya es con todas las escaleras, con las barandas, con el offset, con el grosor de la losa, etcétera. Entonces, a ese punto se puede llegar solamente con Grasshopper. Todo esto ha sido hecho en Grasshopper y solamente lo estoy usando el rinoceros como visor, ¿no? Como elemento o como software base. Claro, porque Pero, debes mostrar el AirHopper para que vean cómo es, cómo es la definición, o sea, cómo se diseña con parámetros y no, sí, no, no construyendo un edificio como una maqueta, sino lo diseñas escribiendo, digamos, o sea, programando, ¿no? Pero claro, con programación visual en realidad, que es mucho más sencillo que la programación. claro, claro. Para esta charla vamos a realizar una especie de pequeño de bezel así sintético, que es este objetivo, este es nuestro elemento objetivo o nuestro elemento final. Vamos a ocultarlo y ahora vamos a verlo a través de Grasshopper, lo que nos comentaba Arturo, ¿no? Esta vendría a ser la definición de Grasshopper, que es como el ADN de la arquitectura que nos estábamos analizando en la presentación de PowerPoint, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo uno por uno, y acá podemos ver que también en el Grasshopper lo podemos visualizar el elemento, sin necesidad de hacerlo en Rhino, sin necesidad de tener geometría en Rhino, solamente en el Grasshopper podemos usarlo también para ver lo que hemos hecho. Y vamos a ir paso a paso, profundizando un poquito más en cada una de las acciones que habíamos realizado, ¿no? Aquí tenemos también el Grasshopper dividido en secciones y vamos a establecer, ¿no? O sea, era fácil decir los círculos y que están diferentes cotas y lo voy haciendo más anchos, más pequeños, pero por ejemplo, ¿cómo se logra eso, no? Hoy ya no podemos porque tenemos J.
Esencialmente, lo que vamos a hacer es generar los puntos en distintas cotas, ¿no? Esto se va a lograr mediante la creación de puntos con la herramienta Construct Points. Con esta herramienta vamos a darle distintos zetas, o sea, distintos puntos z para poner nuestros puntos, ¿no? Lo voy a aprender, por ejemplo, acá tengo mi primer slider de control que vendría a ser la altura. Y acá si yo quiero le puedo dar más altura al bezel. Le puedo dar 51. Voy a apagar algunas cosas para que sea más rápido. Acá voy a desactivar esto. Como se dan cuenta, yo puedo generar subdivisiones de manera libre, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿No? Ahorita son puntos. Para que podamos ver los círculos, tenemos la herramienta CircleCNR, al cual le vamos a conectar estos puntos al centro, ¿no? Porque todos los círculos tienen un centro y un radio que los va a determinar. Entonces vamos a prender estos círculos y ahora vamos a apagar estos puntos y ahora vamos a ver que en base a la altura vamos a poder generar distintas variaciones de Bessel, ¿no? La variación original que teníamos era con 23 metros, pero si queremos hacer uno más alto, lo podemos extender. Y ahora ustedes dicen, ¿cómo puedo yo graduar los radios de estos círculos? Con la opción del Graph Mapper, vamos a poder variar libremente la geometría de cada uno de estos círculos en base a este gráfico, ¿no? Si yo estiro más esta herramienta hacia arriba, se va a volver más ancho. Si lo estiro hacia abajo, se va a volver más angosto. Entonces, al final yo voy a poder hacer una especie de Bessel de repente como una copa, ¿no? No tanto como una especie de bellota que les comentaba. Y capaz acá lo hacemos más pequeña en la parte final, también haciendo como una especie de pino. Vamos a probar de repente con una geometría más o menos así. En este caso se llamaría de Coop, ya no de Bessel. De cup. Acá está ya el vaso de ya nuestra interpretación del vaso, ¿no? Ya no es el Bessel, ahora es el vaso. Y acá tenemos los círculos definidos. Y solamente lo único que nos faltaría es la parte final que vieron que era como un barrido de la superficie que se logra con la herramienta LOF. La vamos a aprender y vamos a ver que ya tenemos nuestra geometría definida aquí. Ahora, vamos a seguir con el siguiente paso, ¿no? Ya tenemos nuestra geometría base, la cual podemos alterar libremente en el futuro y todo, ¿no? Vamos a ir al paso que se llama la panelización hexagonal. En la panelización hexagonal, voy a un ratito apagar esto para que no se nos cuelgue. Voy a generar los hexágonos que les comentaba, ¿no? En todo caso, esta es la herramienta clave con el Lunchbox, con el plugin Lunchbox, que nos va a permitir generar la división, la subdivisión. Se llama Hexagon Cell. Y esta célula hexagonal, si la prendemos, vamos a ver que ya dividió automáticamente sin tener que hacer nada a nuestra copa en hexágonos que van a tratar de imitar su geometría. Estos hexágonos yo los puedo dimensionar en la cantidad en altura y en la cantidad de divisiones en el perímetro. Aquí hemos puesto ya los nombres de pisos. Vamos a hacer más pisos. Y también hemos puesto el nombre de lados. Vamos a hacer que tenga de repente menos lados, 10 lados. 10 lados. Aquí. Entonces, como se dan cuenta, yo puedo graduar para más o también para menos. Ahora que tengo estos hexágonos, surge un pequeño problema. El problema de esta herramienta es que nos va a arrojar unos hexágonos por aquí que van a estar partidos. ¿A qué me refiero? A que esta línea que ustedes ven acá es la línea que les decía que esta superficie lo que hace el Lunchbox, la desdobla, o sea, la pone plana, le dibuja los hexágonos y luego la vuelve a doblar, ¿no? Entonces, cuando uno dobla una superficie, como cuando uno dobla una hoja bond en rollito, en cilindro, le va a quedar como una especie de cicatriz, ¿no? Que es la unión, donde podríamos pegar la cinta scotch para que se quede unido, ¿no? Lo mismo pasa con esta geometría. Entonces, no es el fin del mundo porque lo que sí tenemos son los perfiles laterales, ¿no? Tenemos el perfil izquierdo de aquí y tenemos el perfil derecho de aquí. Entonces, lo que vamos a decir, o lo que vamos a hacer posteriormente, es quitar para empezar esta línea inicial y luego unir estas líneas o estos polígonos que están divididos. Y así vamos a tener toda nuestra geometría de manera limpia. De manera resumida, lo que vamos a hacer es encontrar el centroide de estos hexágonos mediante la herramienta Center y vamos a sacar su eje Z. O sea, vamos a sacar en qué altura está cada uno de los puntos, ¿no? Posteriormente, en base a esa altura, vamos a ordenar todos nuestros hexágonos. O sea, nuestros hexágonos van a estar ordenados más o menos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van a estar como subiendo, digamos, ¿no? En sentido ascendente.
¿Para qué quiero eso? Para organizarlos, porque lo siguiente que voy a hacer es encontrar o determinar qué hexágonos no voy a querer. ¿A qué me refiero? Además del problema que les comentaba de esta cisura o de esta cicatriz, también está el problema que nos va a dejar estos perfiles de aquí abajo. Si se dan cuenta, nos deja estos hexágonos que no nos sirven para nada. Porque si ustedes ven las referencias del PowerPoint que habíamos visto, el bezel acaba de una manera hexagonal, no acaba con una parte plana. Bueno, vamos a irnos al PowerPoint un segundo, solamente para hacer referencia. Acaba sin esa rayita, ¿no? Acaba de una manera mucho más estética. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retirar eso. ¿Cómo lo vamos a retirar? Buscando cuál es su código, ya que lo hemos ordenado de abajo hacia arriba, buscando cuál es el código de cada uno de estos topes que yo le llamo, encontrándolo y finalmente eliminándolo para quedarnos con la parte, o sea, con todo nuestro bezel sin la parte inferior. Y vamos a volver a hacer esta operación, pero ahora para la parte superior. Y al final vamos a tener, voy a apagar todo lo que no sea relevante. Vamos a tener el bezel ya como corresponde, ¿no? Con la terminación adecuada. Ahora, posteriormente a esto es cuando ya vamos a hacer la operación de limpiar esta especie de espina dorsal, ¿no? Que tiene nuestra geometría, que es la parte de la reparación de hexágonos. En la reparación de hexágonos vamos a activar esto y vamos a desactivar el siguiente para poder trabajar con tranquilidad. Y aquí lo que vamos a hacer es explotar todas nuestras curvas. Ahora todas nuestras curvas son independientes. Y vamos a ordenarlas y vamos a decirle que todas las que tengan todas las que tengan 6 lados, o sea, todos los que sean hexágonos, los vamos a tener para un lado, que van a ser estos de acá. Vamos a apagar estos de aquí. Lo vamos a discriminar, digamos, en base a la cantidad de lados que tienen. Todos los que tienen, como ven, 6 lados están acá. Y todos los que tienen 5 lados o menos son los de acá, ¿no? Y justamente, porque si se dan cuenta, esto es un pentágono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 son un pentágono. Justamente son los que están chocando con la espina dorsal. Entonces yo ya tengo definido cuáles son los paños que no quiero, o sea, que quiero cambiar, ¿no? Que no quiero que estén separados. Y cuando yo ya tengo esto, vamos a apagar esto para no confundir. Cuando yo ya tengo esta espina dorsal, lo que voy a hacer es partirlo en grupo de 2. ¿Por qué partirlo en grupo de 2? Porque así voy a comenzar a agruparlos en pares. Como esto está ordenado desde abajo, 1, 2, 3, 4, entonces este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces cuando yo los agrupo, van a hacerse de manera bastante intuitiva en equipos, ¿no? Todo esto van a ser equipos. Entonces cuando ya tengo esos equipos, lo que voy a hacer es explotarlos para tener sus puntos. Y finalmente voy a generar un polígono en base a estos puntos, ¿no? O sea, como ya son un equipo, un grupo, lo único que me faltaría hacer es dibujar este polígono. Se entiende un poquito la idea, ¿no? Los he juntado, los he explotado para tener sus puntos, y al final ya tengo todo lo que es el paño que me interesa, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo este proceso. Esto es un poco más, digamos, un nivel intermedio, no es tan complicado tampoco, pero vamos a seguir el paso en el que ya tenemos nuestros hexágonos sin la espina dorsal atravesada, ¿no? Vamos a apagar esto y ya tenemos nuestros paños limpios. Estos paños limpios los vamos a volver a combinar con los paños normales que sí teníamos, y ya tenemos nuestro bezel ya listo para ser extruido, ¿no? Y esa extrusión está en el paso que se llama definición de pasarelas. Acá pareciera que fuese bastante, pero en verdad si se dan cuenta es solamente copiarlo de arriba a abajo. Entonces vamos a hacerlo una vez y lo de abajo solamente lo vamos a mencionar como cuál es la pequeña variación que nos permite hacer el cambio. Vamos a activar otra vez nuestra geometría acá. Y vamos a activar la siguiente para que no nos cause problemas. Ya, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el centro otra vez de estos hexágonos, que ya los tenemos definidos, y vamos a ordenarlos, porque si ustedes, cuando ustedes juntan dos informaciones, usualmente va a haber un desorden, o sea, los paños que estaban bien, los hexágonos que no hemos reparado, están por acá, en la lista de información, y los paños nuevos están al final, entonces no se han mezclado de manera correcta, ¿no? No es como que donde corresponde, o sea, del 1, 2, 3, 4, no están ordenados. Entonces, para eso vamos a volverlos a organizar
mediante sus puntos Z, sus centroides Z. Y una vez que los tengamos organizados, los vamos a dividir en grupos. ¿De cuánto van a ser estos grupos? Justamente van a ser grupos en este caso son de 10. ¿Y por qué de 10? Porque 10 paños son los que van a formar nuestro primer nivel o nuestra primera pasarela. Y justamente 10 es la cantidad de divisiones que le hemos puesto a nuestro bezel inicialmente. Es ahí donde se cumple lo que nos decía Arturo de que todo está interconectado, ¿no? Entonces este término inicial del 10 lo estamos jalando hacia la parte, hacia el paso 4, para establecer la cantidad de agrupaciones que va a tener nuestro bezel. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es eliminar uno de nuestros agrupamientos, porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes comienzan a agrupar de manera ordenada su geometría, les va a tener que sobrar unos cuantos. Les va a sobrar este. Estos no van a tener pareja. Y está bien que no tengan pareja. Estos 5 no tienen pareja. De hecho, nos vamos a aprovechar de esa condición de que no tienen pareja y los vamos a eliminar. Vamos a trabajar con estos de acá arriba y ahorita van a ver lo que vamos a hacer, ¿no? Estos pasos de aquí son para eliminar, ¿no? El Tree Statistics, un poco parecido a lo que hemos saltado, porque es como un poquito manejo de data, no es tanto para verlo. Entonces vamos a irnos y vamos a visualizar lo que nos interesa, ¿no? En este caso, como ven, ya he eliminado los 5 de arriba, porque son 5 que ahorita a mí no me conviene tomar. Esto es bastante grajo, pero es también bastante de conveniencia, ¿no? De un poquito como lo del cole cuando hacíamos artificios para resolver problemas. Es un poco lo mismo, ¿no? No voy a tomarlo de arriba, y no es porque no me interese, sino porque lo voy a usar después. Voy a explotar estos segmentos, voy a organizarlos, voy a eliminar las duplicaciones, y finalmente voy a generar un mesh, que es una especie de superficie, pero en base a estas líneas. Una vez que ya tengo esta superficie, ustedes dirán, pero ¿para qué has hecho la superficie? No, si ya teníamos la superficie inicial. Es que esta superficie es bien particular porque nos ha dividido nuestro bezel. Voy a poner aquí flatten. En paños que son exactamente los que nos van a dar las pasarelas. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una de las pasarelas de nuestro edificio, de nuestra arquitectura. Y eso ha pasado con todos, ¿no? Si yo voy moviendo un poco mi slider, voy a ver que ya ha organizado inmediatamente todo el espacio, ¿no? Y voy a aprovecharme de eso y voy a quedarme solamente con los bordes. Voy a apagar esto de la división de segmentos, del árbol. Me he quedado solamente con los bordes aquí. Como ven, me he quedado solamente con los bordes que me interesan. Y ahora solamente voy a limpiar estas curvas para que no haya duplicados. Las tengo limpias ya. ¿Se acuerdan que este era uno de los pasos del PPT, ¿no? Definir un poquito estas pasarelas. Y simplemente las voy a escalar hacia adentro para poder definir la superficie, ¿no? Entre las dos pasarelas. Ahora, eso es lo que voy a hacer arriba, ¿no? Ahora faltaría lo que voy a hacer abajo. Para eso voy a apagar estas instrucciones y voy a hacer la misma operación que hice arriba de eliminar información momentáneamente, pero en este caso lo voy a hacer a la inversa, ¿no? Aquí por aquí vamos a ver que aquí ya no es que me falte. Voy a aprender todo. Aquí ya no es que me falte el de arriba, sino acá me falta el de abajo. Entonces, aprovechando de que me falte el de abajo, voy a hacer el mismo procedimiento y voy a tener mis pasarelas también, pero en el sentido contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque los de arriba son las pasarelas que suben, las escaleras para arriba, y las de abajo son las escaleras que bajan. Entonces, ya cuando tengo mis curvas, voy a ver que acá tengo mis escaleras que bajan, y aquí tengo mis escaleras que suben. Se entiende un poco la lógica, ¿no? Hemos organizado la geometría para poder tener los dos tipos de pasarela. Y solamente voy a escalar toda mi información con este slider de aquí que se llama profundidad, con el cual voy a poder decir si quiero que sea más ancha la losa o si quiero que sea más angosta. Y así voy a poder determinar qué tanta profundidad tiene para mi geometría, ¿no? Y nada más, con esos escalamientos voy a generar los lofts, que serían ya las losas en sí. La superior y la inferior. Voy a apagar lo que ya no me interesa. Y lo único que faltaría sería la baranda.
La baranda la vamos a generar, como le decía, buscando la silueta, ¿no? Y cuando uno tiene breps, que es el nombre de estas geometrías que estamos viendo, es un poco difícil, mucho más fácil es con el mesh, que es otro tipo de geometría. Entonces lo que vamos a hacer es convertir estas breps, estas superficies, estas plataformas, en mesh, con esta herramienta que se llama Mesh Brep. Y así de fácil ya tenemos la versión mesh de nuestra geometría, la cual vamos a poder unir en un solo brep, con un solo mesh. Aquí, vamos a aprender esto. Ya tenemos una sola geometría, ya a la cual le vamos a poder extraer justamente la silueta, ¿no? La silueta que nos interesa tanto. Aquí la tenemos la silueta, y justamente es al final la que va a ser la baranda de la geometría. De aquí vamos a explotar un poco sus segmentos. ¿Para qué? Porque aquí hay unos problemas. Por ejemplo, yo detecté que habían problemas de que habían algunas líneas coladas. No sé si por acá se verán como estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad de estas líneas que se han colado de nuestro modelado? Que si se dan cuenta, estas líneas son bien cortas, ¿no? En cambio, las demás son como están unidas, como son polilíneas en 3D, son gigantes todas. Entonces, esas líneas son cortas, entonces voy a discriminarlas por su longitud. Voy a decirle al Grasshopper, todas las líneas que sean cortas, no las cuentes, elimínalas y solamente déjame las grandes. Y es un poco lo que he hecho aquí. Le he explotado las líneas, le he dicho que me cuente cuántos segmentos las componen, la he usado como un sistema de discriminación mediante este símbolo de igual, que es la herramienta de igualdad, y al final me voy a quedar solamente con las líneas que me interesan, ¿no? Voy a tener todas aquí atrás, pero aquí adelante voy a tener las que me valen, que son las largas justamente, ¿no? Ya estas no me interesan, apago esta geometría anterior, ya me quedo con lo que me interesa, y esta es la que justamente les comentaba en el último paso del GRASS, que es la que voy a elevar, voy a moverla hacia arriba con este último slider que va a ser el que define la altura de la baranda, que puede ser más o puede ser menos. Vamos a ponerle que sea 1 metro para que sea distinto. Y nada más nos queda generar la superficie. Está acá. Y aquí esta batería que se llama Merge, aquí he fusionado tanto las losas inferiores, las losas superiores, las barandas, y si yo apago esto y prendo la última, ya tengo toda mi geometría diseñada, ¿no? Y esta geometría diseñada, como les decía, vamos a bakear 3 ejemplos rápidos para ver cuáles son las variaciones que podemos generar, ¿no? Vamos a agrupar esto, vamos a dejar a un lado, vamos a generar una variación, de repente de la geometría base. Y solamente nos quedamos de repente con, claro, como esta, nos quedamos con unos 2 ejemplos para comparar un poco cómo es, y con el original que ya teníamos, para comparar todas las posibilidades que tenemos con el Grasshopper de variaciones de las propias reglas que creó nuestro estimado Heatherwick, ¿no? Acá tenemos el original, y acá tenemos sus variaciones, sus primos, ¿no? Su familia, digamos, hasta cierto punto, porque tiene el mismo código genético. Lo único que varía sería la estética, ¿no? Y ya, eso sería, chicos. Eso es bien interesante, ¿no? Porque, como decíamos, el mismo código genético, pero tienes diferentes familiares, ¿no? Uno alto, uno flaco y uno chato, ¿no? Que es el de Bessel, finalmente. Entonces, en base a un mismo código, puede ser millones de variaciones. Incluso he leído papers donde hay billones de variaciones, ¿no? Ya relacionados a otros temas, ¿no? Pero puedes hacer muchas variaciones que o sea, para ver no solo formalmente, sino también estructuralmente cómo funcionan mejor, ¿no? Claro. Claro, y lo ideal es que cuando uno tiene el código de las cosas, tiene el control y uno mismo puede generar sus variaciones personales, ¿no? Que es un poco la idea del Grasshopper, que yo tengo mi Bessel para mí, si quiero me lo imprimo porque me gustó y ya puedo fabricar mis propios objetos personales, ¿no? Claro, también, o sea, puedes fabricar objetos, o sea, lo importante de Grasshopper es que lo interesante es que puedes fabricar tus propios objetos personales que solo tú los vas a tener, pues, ¿no? O sea, son totalmente, o sea, diseñados por ti y nadie más los va a tener, pues, ¿no? Pero otra Claro. cosa importante también es, por ejemplo, que este mismo sistema se puede aplicar a un edificio normal de departamentos
y o sea, con una lógica estructural de vigas y de columnas, y como está parametrizado, si por ejemplo tu profesor del taller viene y te dice, no, está mal que sea 250 la altura de piso a techo, tiene que ser 3 metros, ya no tienes que ir a AutoCAD y cambiarlo piso por piso, ¿no? Solamente le mueves el parámetro y todo se cambia automáticamente. Y no solamente para pisos, o sea, para todo el tamaño, o sea, el tamaño del edificio, ya me equivoqué, lo hice más grande. En vez de dibujar todo de nuevo para recortar 5 centímetros, lo mueves le mueves los parámetros y se reduce así automáticamente. Entonces también te ayuda a optimizar tu trabajo, ¿no? Sí, sí, de hecho BIM ya incluye un poco eso de la parametrización, ¿no? Las familias de verdad de objetos son paramétricas. Cuando tú cambias justamente lo que es del piso a techo, todos tus mobiliarios se mueven junto con tu losa. Claro que la libertad formal del Revit a veces es un poco que Es ahuyenta. limitada, ¿no? Está hecho más que todo para arquitectura más convencional, ¿no? Sí, sí, claro, ahuyenta un poquito a la gente que realmente tiene otros intereses formales, pero ya poco a poco Revit también se está metiendo un poco, o sea, de manera inversa, ¿no? El BIM se está metiendo más a lo paramétrico, porque ya tienen plugins como Dynamo, como también unas, más y más nexos con el Grasshopper. Ahora el Grasshopper, el Rhino 7, ya permite que haya edición en Grasshopper y se vea reflejado en Revit en tiempo real. Y al revés también, el Grasshopper también ha desarrollado plugins como el Visual Arc, que le permite relacionarse directamente al Revit. Entonces, son dos corrientes de construcción bastante disímiles, pero que poco a poco van permeándose entre ellas. Y claro, ¿no? Permiten proyectos como justamente el Bessel. Claro. Y lo interesante de Grasshopper es que, claro, te permiten proyectos mucho más experimentales, ¿no? Diferentes, o sea, con toda una lógica muy diferente, pero también, eh, o sea, está relacionado a la industria, ¿no? A la industria, a un tipo de industria diferente a la industria 4.0, y también relacionado, y también se relaciona a una comunidad, o sea, ¿por qué ha triunfado más el Grasshopper que Dynamo, el Revit, ¿no? Grasshopper ha triunfado más porque tiene una comunidad enorme de gente que trabaja, o sea, desde big y de grandes arquitectos hasta los estudiantes también que colaboran y que crean cosas nuevas. Entonces, o sea, aprender Grasshopper es también en meterte a foros, hablar con gente para entender, ver qué proyectos están haciendo y conocer más sobre el diseño, ¿no? No solo arquitectura, sino todas las ramas del diseño, ¿no? Sí, no, y también tienen un entorno bastante amigable. O sea, yo sé que de repente, ahorita han visto esto, bueno, les puede parecer sencillo, complejo. Hay gente que dice, si me lo explicas, se ve sencillo, ¿no? O sea, levantas la losa y unes y como que se ve entendible, pero luego, claro, luego ves las baterías y un poco como que lo ves como, claro, no es tan sencillo. En verdad sí es bien sencillo, chicos, solamente es agarrarle la onda o es como saber escribir, ¿no? Es como aprender inglés. O sea, al principio no entiendes nada y luego ya te vas ubicando tú mismo. Y como ven, es recontra amigable el entorno. O sea, solamente es conectar baterías, poner colores, poner números. Y hasta los plugins son bien simpáticos, ¿no? Por ejemplo, son amigables en el sentido de los nombres. Tienen nombres de animales. El Kangaroo es por ejemplo, para simulación de física y su mascota es un canguro. Hay otro que es una mariquita. O sea, hay varias cosas que son como amigables, ¿no? Claro, si me dices, ya, yo lo hice en... Como hay unos programas de ingenieros, ¿no? Que son más serios. No sé si te acuerdas los nombres, Arturo, Acá tengo un pero programa de ingenieros, ¿cómo se llama que es el que te Lo hice calcula las vigas. En Istram. Ah, lo hice en SAP. En SAP, ya, en SAP es bien serio, ¿no? Entonces, pero claro, si a SAP le pones un canguro, como que te permite acercarte un poco más, ¿no? Entonces, la idea, Claro. no es difícil, chicos, la programación, y menos la programación visual. Entonces, los animaría a que exploren. Como les digo, es saber escribir. Claro. Una vez que la Oh, sí. agarran, le agarran. Y es diseñar a través de la escritura, no del dibujo, que es otra forma muy diferente de diseñar. Pero también, o sea, a ver, si la programación visual es sencilla en realidad, cuando agarra la lógica paramétrica, pero si quieren hacer más cosas, o sea, mucho más avesadas y experimentales, pueden incluso ya en otro momento, los que decidan, aprender programación ya escrita, por ejemplo C Sharp, y programar todos esos plugins de Grasshopper, o incluso crear su propio plugin como para que ustedes ya puedan desarrollar temas específicos que les interese a ustedes, ¿no? Que eso es lo que hacen estudios de arquitectura como por ejemplo Zaha Hadid, ¿no? Que Zaha Hadid tiene su oficina que es de solamente experimentación, que es Zaha Code, y en donde los pasantes
básicamente son practicantes, estudiantes de arquitectura, de todo el mundo, van y crean cosas nuevas, ¿no? Para después aplicarlo a proyectos, ¿no? Entonces, y trabajan mucho con Grasshopper, pero también con otras herramientas más que ellos también han desarrollado. Entonces, es un tema muy interesante y bueno, bienvenidos para que participen con nosotros en Sí. estas conversaciones. Así que no sé si tendrá algunas consultas, preguntas antes de terminar. Cualquier duda es bienvenidos, chicos. Sí, por favor. Y no hay Acá preguntas, estamos. no hay Acá preguntas estamos. malas, ni bien, ni buenas. No, no. Si, Todo si se tienen puede. comentarios así antiparamétricos, también son bienvenidos. Antiparamétricos también, genial. Sí. Aquí Mariane dice, ¿se cambia de color? Ah, de color, claro. En el propio Grasshopper podemos alterar el color de nuestro modelo. Vamos a ocultar por lo menos este. Hide. Y nos vamos al Grasshopper. Vamos a activar esto. Incluso puedes cambiar color paramétricamente, creo, ¿no? Para que unas partes estén Claro, diferentes. claro. O sea, podríamos hacer que sea un degradé. O sea, tomar un poquito de tiempo, pero inicialmente lo que Claro, podemos claro. hacer es de repente cambiar el color de Ujú, nuestro propio claro, modelo, ¿no? ujú. Lo podemos poner Ahí se cambia. rojo o lo podemos poner de otros colores en general. Y también puedes cambiarlo a cada parte, ¿no? A cada sección, o que haya un degradé también, ¿no? Entonces, esas son cosas mucho más fáciles que con AutoCAD tendrías que pintar cada parte, ¿no? Claro. Pero con el Grasshopper lo haces al toque. Dice, aquí pregunta Yajaira, ¿Grasshopper se descarga gratis o es un programa de paga? Es un programa de paga, pero tienes la opción de descargarlo la versión estudiantil o la versión de 3 meses, ¿no? Que es de prueba. El Rhino. Eh, El Rhino es de el paga, Rhino, pero el Rhino, perdón, el Rhino. Y el Grasshopper es un plugin dentro sí, de Grasshopper. sí, Mejor más dicho, bien, Grasshopper es un plugin dentro de Rhino. Perdón. más bien antes el Rhino venía solo. Antes el Grasshopper se instalaba aparte. A partir del 6 se viene con Rhino, perdón, con Grasshopper, y a partir del 6 y del 7 ya viene con Kangaroo. Entonces, o sea, uno puede decir, ¿no? Super, me están regalando programas, pero también uno puede dar la lectura de que cada vez hay más arquitectos que conocen y que saben del Grasshopper, y que si antes saber Rhino era un aporte, ahora saber Grasshopper es el aporte, y ahora incluso saber Kangaroo es el aporte mínimo, no es la valla mínima para ser competitivo en el mundo del diseño paramétrico. Entonces, el mensaje no es pónganse las pilas y estudien así, pero es ser consciente de que los tiempos van cambiando y de que uno si quiere estar en el mercado laboral tiene que conocer un poco las herramientas que está manejando, ¿no? En general. Sí, aquí Reina dice, entonces haría mis plantas y cortes en Rhino. Claro, o sea, puedes sacar muchas cosas de ahí de Rhino y para presentarlo con Grasshopper y te simplificaría el trabajo, ¿no? Pero claro, necesitas primero aprenderlo bien antes y tener un poco de práctica como para que ya lo hagas más sencillo, ¿no? Aquí después dice Stephanie, dice, se ve sencillo a priori, pero como dices, es cuestión de ir practicando. Necesitas horas de vuelo siempre, ¿no? Gloria Eh, Castillo, sí, yo que ustedes, o sea, si les interesa, buscaría tutoriales, porque la verdad es que la mayoría de gente que sabe Grasshopper lo aprendió de tutoriales. Entonces, agarren y cópiense, ¿no? Copien una definición, pues este conjunto de baterías se llama definición, entren a YouTube una tarde, un domingo, cópienselo y traten de entenderlo y así poco a poco van a ir conociendo, ¿no? sí, aquí preguntan, ¿qué tan viables son los diseños para Perú? ¿Hay algún prototipo, experimento o alguna construcción similar? Sí, bueno, en realidad hay una arquitecta que es muy interesante que se llama Natalia Bolsaco, que hace ya algunas fachadas paramétricas que está empezando a hacer, ¿no? En Perú, en edificios de multifamiliares. Entonces, de repente lo muestro Yo acá lo aquí. busco, si no, ¿cómo se NUB, llama? ¿no? NUB, NUB, Pues, NVBT, NVT, Natalia, arquitectura le pondré. arquitectura, es una oficina. Claro, Sí, son por estos ejemplo, proyectos, esos ¿no? edificios, todos esos proyectos son fachadas paramétricas, que ya están construidos, muchos de ellos en Lima. Y claro, se ha empezado poco, o sea, haciendo una fachada nada más, 50 centímetros, como dice Natalia, 50 centímetros de arquitectura paramétrica, pero son muy primeros pasos que ya nos llevan a experimentar con la industria, por ejemplo, quién lo construye, cómo lo construye. Ya hay un experimento que ya hay como que referentes para que vengan más personas y continúen con este desarrollo en el sector inmobiliario, por ejemplo, acá en Perú. Y no solo tiene edificios, también tiene objetos, una lámpara, por ejemplo. Temas bien interesantes que si les interesa pueden ver en nuestra web la conferencia Natalia del Seminario Práctica Digital. Muy interesante todos los proyectos que hace, la verdad.
totalmente paramétricos. A ver, había acá Ese, por otra, ejemplo, ¿sí? es bien famoso, ¿no? Es que está en Sí, claro. Arenales. Está por acá cerca de donde vivo, en Arenales con Canevaro, Ujú. ¿no? Y es la primera fachada que hicieron paramétrica. Muy sencilla, muy simple, pero paramétrica también. Y no, lo interesante no solo eso, sino también cómo es que ha logrado que la industria lo haga, ¿no? Son módulos prefabricados que se adhieren al edificio en realidad. No es un edificio normal, común y corriente, que tiene adherido a estos módulos que generan la fachada de esta forma, ¿no? Y es un edificio de Barclay Cruz en conjunto con Natalia Bolsaco, ¿no? Y su oficina en Nuc. Entonces, en realidad, miren la conferencia, está muy interesante. A ver, acá me preguntan, ¿Kangaroo viene en el Rhino 6? ¿En el Grasshopper 6? Creo que no, ¿no? Creo que recién viene en el Eh, 7. creo que sí, porque yo ¿No? me recuerdo que no lo he instalado. Igual yo recomiendo que ya estén con el Rhino 7, porque el 7 es como una actualización mayor que le han dado al Rhino. Así que si pueden, descárguense el 7 una vez. Perfecto. Ya, ahí viene todo ya. Aquí dicen, ¿qué laptop debo comprarme? Mira, acá te lo voy a pasar la web donde está el taller de Grasshopper, para que vean aquí los requisitos del laptop también. Aquí pueden buscarlo. Entonces, bueno, creo que ya nos pasamos un poquito de la hora, pero ha estado súper interesante la clase. La verdad, Ernesto, muchas gracias por Sí. compartir con nosotros todo el análisis que has realizado. ¿Le llegaste a compartir, Arturo, la definición con los chicos? No, pero se las podemos mandar por correo a todos los que se han inscrito, ¿sí? Claro, Se las mando por correo a todos los que se han inscrito para que tengan la definición de Grasshopper y puedan de repente practicar y experimentar y deformar el de Bessel y hacer su propio Bessel, si ¿no? les gusta, le toman foto y lo etiquetan ahí a Lima y ahí ya Uy, sería hacen buenazo, su está bien. catálogo de Bessels. De Bessels, ¿no? Ajá. Y claro, experimentos con Lima, pues, ¿no? Y ahí les podemos comentar también. Sí, sí, claro, ya perfecto, les enviamos la definición. Aquí Gloria Castillo pregunta, una última pregunta, dice, porfa, y sobre la morfogénesis, ¿cómo funciona con el programa de Rhino? ¿Algún curso para poder indagar la morfogénesis? Imagino que se referirá al diseño evolutivo, que también hay uno no es un plugin, una es las funciones propias del Grasshopper, que es Galápagos, que no me acuerdo si está por algún lado de por aquí. Eh, Aquí está, Galápagos, que es un sistema de optimización en base a objetivos. Y el otro se llama, ay, ¿cómo está? Colibri, pero que no se llama Colibri, tiene otro nombre. TT Toolbox, que es este Colibri. Los dos son sistemas de optimización, que claro, uno es abierto, uno te va probando situaciones al azar y te va discriminando las que no sirven de las que sí sirven. Y en el otro tú estableces los valores que quieres probar. Ambos también son bastante famosos, así que puedes encontrar tutoriales en YouTube si es que quieres ir probándolos. Si te refieres a eso, espero que sea eso. Ya, con eso puedes iniciarte ya en el mundo del diseño evolutivo. Sí, genial. Entonces quisiera compartirles, antes de terminar, de nuevo el taller de Grasshopper, ¿sí? Que tenemos para ustedes. Bueno, nuestro taller es diseño paramétrico con Grasshopper. Son 15 horas de clases en vivo, son 5 sesiones de 3 horas cada una, más 6 horas de tareas prácticas, que son para la casa, son horas de vuelo que ustedes deben tener para que tengan la práctica y las preguntas necesarias para que después vengan a la asesoría, que son 3 horas de asesoría. La última sesión es 3 horas de asesoría. Son 24 horas académicas, por lo que damos el certificado. El costo del taller, el costo normal es 390 soles, pero hacemos un descuento de 25% para los alumnos, que les sale, con los estudiantes de arquitectura y diseño, que les sale 290 soles. Sin embargo, si se matriculan hoy hasta la medianoche, se los dejamos a 250 soles. Entonces, si desean llevar el próximo taller, que empieza el viernes 14, es viernes y sábados de 7 a 10 de la noche, eh, pueden matricularse hoy día hasta las 12 de la noche y van a tener el descuento de 250 soles. Así que aprovechenlo, miren la web que se les he pasado por ahí. Aquí está todo el sílabo, todo el contenido, y los requisitos de computador, que por ahí preguntaron también, los requisitos mínimos, y bueno, los programas que se van a instalar, pues, ¿no? Que es Rhinoceros, Grasshopper y los demás plugins, ¿no? Y también si desean otra clase libre, muy interesante sobre desarrollo de principios físicos, acá la tienen en la web también, el Aeropuerto de México, que fue una clase libre que hicieron los profesores Sergio Maldonado, Yaros Márquez y Ismael Acuña hace unos meses.
Y es básicamente, ¿qué son principios físicos? Son básicamente lo que hizo, o mejor dicho, simulaciones físicas, es lo que hacía Gaudí con cuerdas y pesas, pero en este caso se hace usando Grasshopper, usando Canguro, ¿cierto, Ernesto? Sí, sí, Se esa fue usa una clase más de Kangaroo, sí. Kangaroo, exacto. Es una clase más de Kangaroo. Y bueno, también tuvimos un workshop muy interesante sobre ese tema, donde los chicos desarrollaron proyectos muy, muy buenos en solo 2 días, ¿no? Si les interesa, también podríamos abrir otro workshop. Para los que quieran, hacemos un grupo y lo abrimos. Este fue el workshop, se llamó Gravedad 101. Y, y bueno, analizamos proyectos que ya estaban construidos, 2 proyectos no computacionales como la Sagrada Familia o Estadio Olímpico de Múnich, y 2 proyectos ya computacionales informáticos, informacionales, como el Drone Port de Norman Foster y el restaurante Yamaguchi de Yungay Shigami, ¿no? Y a través de eso se hicieron proyectos, ¿no? Se vieron las definiciones de cada uno de estos, se hicieron las simulaciones físicas y se hicieron los proyectos. Fue muy interesante y bueno, también lo hemos tenido hace unas semanas y próximamente vamos a abrir otro también. Así que, bueno, están invitados a participar del taller, que lo vamos a abrir la próxima semana, el viernes 14. Y bueno, cualquier cosa, igual estamos en contacto. Se pueden comunicar con nuestra web de Alima o también al mismo WhatsApp de frente, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por participar acá y bueno, pues que tengan un lindo fin de semana. Y muchas gracias, Ernesto, por estar con nosotros aquí en la clase. Ha sido súper divertido, de verdad, hablar de arquitectura contemporánea y de tecnología. Sí, igual, muy chévere la experiencia y la oportunidad para hablar de estos temas. Sí, Gracias. de todas formas. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos. Estamos en contacto. Suerte. Chao. Chao, chao.